El día de hoy vamos a hablar sobre páncreas y vaso. Si empezamos con el estudio de páncreas, vamos a ver que el páncreas tiene dos partes, ¿no? Vemos que pan, que quiere decir todo, y crees que es lo que es carne, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vemos en panteón, que quiere decir todo de los dioses, o incluso también lo podemos ver en la parte de la creatinina, que ya sabemos que viene de las proteínas, y creo que viene de carne. Eh, Podríamos decir que todo esto está de carne, o sea, hecho de carne, ¿no? Vamos a ver que el páncreas es una glándula digestiva accesoria que va a ser alargada. Ya sabemos que va a estar situada retroperitonealmente. Además de que va a pesar, se dice que su peso es de 90 gramos. Tenemos que ir estudiando que el páncreas va a cruzar, ¿sí?, de forma transversal los cuerpos de las vértebras L1, L2, ¿sí?, en la pared posterior del abdomen. Si vamos con las relaciones, ya sabemos que se va a encontrar posterior al estómago, entre el duodeno a la derecha y el vaso a la izquierda. Y si nosotros hacemos un esquema, como ya lo hemos realizado en estos videos, vamos a ver que el páncreas tiene aquí su cabeza. Además vamos a poder ver el cuello, cabeza, cuello, el cuerpo, ¿sí? Y ya finalmente vamos a tener aquí la cola. Es importante destacar que la cabeza del páncreas pues va a ser la porción más ensanchada de esta glándula. Y si nosotros vemos las relaciones, ya estábamos comentando que aquí viene lo que es el duodeno, aquí viene esta flexura duodenal superior, ¿sí? Tenemos entonces la flexura duodenal superior. Vamos con esta porción de duodeno, con la segunda porción. Vean que la tercera porción va a quedar por detrás de páncreas hasta llegar aquí en la cuarta porción a la unión duodeno-yeyunal, o también conocida como la unión del ligamento de Treitz, unión de Treitz, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Sabemos que la cabeza del páncreas va a ser ensanchada, tiene su porción, una curvatura en forma de C, ¿sí? Vemos entonces cómo va a estar inferior también al plano transpilórico y que se va a unir firmemente a la cara medial de la porción descendente y la porción horizontal de qué, del duodeno, ¿sí? Vamos a ver que hay un proceso que se conoce como el proceso unciforme. Este proceso unciforme lo podemos ver aquí, el proceso unciforme. Este proceso unciforme es una proyección de esta parte inferior de la cabeza que va a ir hacia se va a extender medialmente, ¿sí?, y va a ir posterior a la arteria mesentérica superior. Ahorita vamos a ver cómo es, de dónde viene este drenaje venoso y esta irrigación. Pero bueno, debemos conocer que esta cabeza del páncreas va a descansar, ¿sí?, posteriormente sobre la vena cava inferior, la arteria y la vena renal derecha y la vena renal izquierda. De esta manera nosotros podemos ver aquí la vena cava inferior, la podemos esquematizar de esta manera, ¿sí?, que va a llegar posterior. Ahora vamos a ver otra estructura que es muy importante y la vamos a colocar justamente aquí. Va pasando hasta llegar a la papila duodenal mayor, o también conocida como ampolla de Vater, ¿sí? Es aquí donde va a llegar el conducto colédoco. Entonces lo que estamos dibujando aquí es el conducto colédoco. Ya después vamos a ver cómo es que se va a unir, ¿sí?,
con el conducto de Wirsung o este conducto pancreático principal. Otras relaciones que hay que considerar es que tenemos, ya dijimos, la vena cava inferior y bueno, ya sabemos que aquí viene la aorta descendente, ¿sí? Y ya sabemos que va a tener sus ramas principales. En primer lugar tenemos lo que es el tronco celíaco. El tronco celíaco va a dar tres ramas. Digamos que aquí viene la aorta descendente, ¿sí? Y justamente va a dar una ramita que se conoce como la rama esplénica, la arteria esplénica. También tenemos, además de la arteria esplénica, la gástrica izquierda, que esta gástrica izquierda se va a ir a la curvatura menor del estómago. Y por último, la hepática común, la arteria hepática común, ¿sí? Entonces, esas serían las tres ramas del tronco celíaco que nunca debemos de olvidar, porque sí es muy importante para esta eh, irrigación, ¿sí? Entonces, recordemos las tres ramas del tronco celíaco: la arteria gástrica izquierda, la esplénica y la hepática común. Entonces, también va a estar en relación aquí en la parte posterior. Ya dijimos que la vena cava inferior va a ir por detrás de la cabeza. Aquí tenemos entonces esta vena cava inferior. Y esta que coloque aquí, perdón, esta es vena cava inferior. Y la que coloque aquí va a ser la vena porta, ¿sí? Recordemos que la vena porta se va a formar de la arteria mesentérica, perdón, de la vena mesentérica superior y de la vena esplénica. Y vamos a ver que la vena esplénica, ¿sí?, va a ir por detrás del páncreas, ¿sí? Entonces la vena pasa por detrás del páncreas. Aquí tenemos nuevamente la cabeza, perdón. Tenemos entonces aquí la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola. Y vamos a ver cómo es que la vena pasa por detrás del páncreas, porque por arriba nosotros vamos a estar viendo la arteria esplénica que viene del tronco celíaco. Recordemos que las tres ramas del tronco celíaco: arteria esplénica, gástrica izquierda y hepática común. Es muy importante destacar entonces el proceso unciforme que ya estábamos comentando. Y bueno, vamos a ver que el cuello del páncreas, ya habíamos comentado, ese cuello del páncreas va a ocultar estos vasos que dijimos. La vena porta va a pasar por aquí, justamente en este cuello del páncreas, y va a formar un surco en la cara posterior, ¿sí? Finalmente está pasando por detrás. Vamos a ver que la cara anterior del cuello va a estar cubierta por peritoneo. Y es muy importante destacar aquí, como ya sabemos, el estómago va a estar anterior aquí a páncreas. Entonces viene aquí el esófago, ¿sí? Tenemos el esfínter esofágico inferior, o lo que es cardias. Aquí tenemos el fondo, cuerpo y antro. Aquí tenemos la curvatura menor, ¿sí? Entonces el antro se va a estar relacionando con ¿qué? Con perdón, el antro, y ahora aquí venimos el píloro. Esta parte, la zona del píloro del estómago, se va a estar relacionando con la cara anterior del cuello, justamente aquí, en la cara anterior del cuello del páncreas, ¿sí? Y bueno, vamos a ver que la vena mesentérica superior, como ya sabemos, se va a unir a la vena esplénica y me van a formar la vena porta hepática, ¿sí? Que ya después la vena porta hepática se va a ir hacia vena porta hepática derecha, hepática izquierda, ¿sí? Para dar este drenaje, ¿sí? Más bien dar todos esos nutrientes al hígado y directamente hacia los hepatocitos, justamente para la buena obtención en el metabolismo de
de los nutrientes, ¿sí? Y finalmente su drenaje. Recuerden que si bien tiene la vena porta, también va a tener las venas hepáticas, ¿sí? Las venas suprahepáticas. Tenemos la vena suprahepática derecha, media e izquierda, que esas van a drenar en la vena cava inferior, que ya prácticamente va a ser el residuo. Bueno, el cuerpo del páncreas se va a continuar desde el cuello, como ya estábamos viendo, y se va a situar a la izquierda de la arteria mesentérica superior y de la vena mesentérica superior. Realmente lo podemos ver cómo es que va a pasar sobre la aorta y la vértebra L2, ¿sí? Y bueno, ya finalmente vamos a tener la cola del páncreas, que donde es que eh, se establece la cola del páncreas. Bueno, va a ser aquí en el vaso, ¿sí? Que ya estaremos viendo en un momento la anatomía del vaso. Por tanto, vemos también hacia posterior lo que va a ser el riñón izquierdo, ¿sí? Y bueno, además la flexura, que es la flexura cólica izquierda. Habíamos destacado que hay una estructura en el interior del páncreas, ¿sí? Bueno, pero antes de pasar con esto, ya sabemos entonces, por aquí va a estar el vaso, ¿sale? Y justamente aquí se forma un ligamento que se conoce como ligamento esplénico pancreático o ligamento espleno renal. Y bueno, vamos a ver que hay un conducto que es el conducto pancreático principal, que va a empezar en la cola del páncreas y va a discurrir a lo largo del parénquima de la glándula hasta la cabeza, y donde va a girar inferior y se va a relacionar con el estrecho, ¿sí? La parte del conducto biliar, o lo que es el conducto colédoco. ¿Y dónde es que se van a unir? Bueno, se unen en la ampolla hepatopancreática, o lo que antes se conocía como la ampolla de Vater, ¿sí? Esta va a ser una ampolla que va a estar corta, dilatada, y que va a desembocar en la segunda porción del duodeno, en la papila duodenal mayor, ¿sí? Hay otro conducto, que es el conducto pancreático accesorio. Recuerden que el conducto pancreático principal también se conoce como conducto de Wilson, y el conducto pancreático accesorio también lo vamos a conocer como el conducto de Santorini. El esfínter del conducto pancreático, ¿sí? Que va a ser alrededor de la porción terminal del conducto pancreática. Y luego tenemos el esfínter del conducto biliar, que justamente, si nosotros vemos, aquí viene el conducto biliar, por aquí entonces, sí, tenemos al conducto principal que va a desembocar en la papila duodenal mayor, recordando que aquí viene el conducto pancreático accesorio, también conocido como Santorini, que va a desembocar en la papila duodenal menor, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, aquí hay un esfínter que se conoce como el esfínter hepatopancreático o el esfínter de Oddi, alrededor de esta ampolla hepatopancreática o la papila duodenal mayor o la ampolla de Vater. Esos van a ser esfínteres de músculo liso que van a impedir el reflujo de estas secreciones digestivas y el contenido del duodeno, que ya estaremos abordando en la fisiología del vaso y el páncreas. Vamos a ver que el esfínter del conducto biliar, porque el conducto biliar, antes de llegar a esta, justamente a esta ampolla, ¿sí? A la ampolla hepatopancreática, ¿sí? Donde se van a unir el conducto pancreático y el biliar, vemos que tiene su esfínter, y que este esfínter va a ser muy importante para el control del flujo de la secreción digestiva de la bilis, ¿sí? En el duodeno. Habíamos comentado que hay un conducto pancreático accesorio o conducto de Santorini, que va a desembocar en el vértice de la papila duodenal menor. Vamos a ver que en general el conducto accesorio comunica, ¿sí? Con el conducto pancreático principal, pero a veces es más pequeño y no van a estar conectados.
vamos a ver que el conducto accesorio transporta la mayor parte del jugo pancreático. Y bueno, ya estábamos comentando un poco sobre la irrigación, que va a ser por la arteria, la arteria esplénica, que siempre se ha dicho que es bastante tortuosa. Además de que hay varias arterias pancreáticas que van a estar arcadas con ramas pancreáticas de la arteria gastroduodenal y la mesentérica superior. ¿Sí? Porque si nosotros vemos aquí al páncreas, vamos a hacer un corte así, un corte sagital. Si tenemos un corte sagital del páncreas, hay que estudiar que en esta vista lateral vamos a tener entonces esta porción de duodeno, aquí otra porción de duodeno y aquí tenemos la aorta descendente. Es muy importante destacar aquí el tronco celíaco, que es con sus tres ramas, la arteria esplénica, la gástrica izquierda y la hepática común. Luego tenemos la mesentérica superior y vean cómo la mesentérica superior está pasando por encima, ¿sí?, de esta tercera porción de duodeno. Y bueno, justamente aquí se van a derivar algunas ramitas que son las ramitas de esta arteria mesentérica superior, ¿sí? Y que van también a irrigar parte de lo que es el páncreas. Es muy importante destacar también el drenaje venoso que viene de las venas pancreáticas. Y esas venas pancreáticas son ramas de la vena. Las venas pancreáticas van a ser ramas de la de la vena esplénica, ¿sí?, que ya dijimos que pasa por detrás de páncreas, ¿sí? Y además vamos a tener la rama, que van a ser ramitas de la vena mesentérica superior y de la vena porta hepática. Todas estas van a desembocar en la vena esplénica para el buen drenaje del mismo. Bueno, es muy importante considerar que el páncreas, ¿sí?, tiene dos porciones. Se conoce como que hay un páncreas exócrino y un páncreas endocrino, o por secreción exócrina, ¿sí?, exócrina y endocrina. La porción exócrina, vamos a ver que esta porción está en relación con lo que es el jugo pancreático de las células acinares. Nosotros tenemos aquí la porción secretora. Aquí vendría el túbulo, los túbulos que van a llegar hacia el conducto pancreático principal, o lo que es el conducto de Wilson, hasta llegar a la ampolla hepatopancreática, el esfínter, en lo que es la ampolla de Vater, ¿sí?, en la segunda porción del duodeno. Por eso se dice que esta glándula es una glándula alveolo-tubular compuesta. Y justamente va a permitir esta excreción de jugo pancreático, no solamente por el conducto pancreático principal, sino también, ya estábamos comentando, por un conducto que va a salir por aquí, que va a ser el accesorio o el de Santorini. Y recuerden que el pancreático principal, ocupando estos epónimos, se conoce también como el conducto de Wilson. Y ya después vamos a tener la parte endocrina. Justamente esta parte endocrina está en relación con los corpúsculos pancreáticos o los cuerpos pancreáticos, que son los de Langerhans. Y vamos a tener alfa, vamos a tener beta, entre otros. Los principales son alfa y beta. De esta manera vemos que en los islotes de Langerhans o en estos corpúsculos de Langerhans vamos a tener secreción de insulina. Y todo esto va a ir hacia el torrente sanguíneo. La insulina es muy importante para, o más bien tiene efectos hipoglucémicos, ¿sí? Ya lo estaremos abordando en el capítulo 79 de diabetes. Y el glucagón, que va a generar, ¿sí?,
un aumento en la... Más bien va a ser va a tener un efecto, perdón, eh, hiperglucemiante, ¿sale? Hiperglucemiante. Entonces van a aumentar esos niveles de glucosa. Ya lo estaremos abordando en el capítulo de fisiología. Si empezamos con el estudio del vaso, bueno, el vaso va a ser un órgano, se dice que es un órgano ovoide, ¿sí? Es un órgano ovoide y pulposo. Entonces tenemos aquí el vaso, órgano ovoide y pulposo. Va a estar ubicado en el hipocondrio izquierdo y, bueno, normalmente el color va a ser como un color púrpura, ¿sí? Se dice que es el tamaño de un puño, a veces lo conocen como una morfología de un frijol. Tenemos que pesa 180 gramos y este va a ser intraperitoneal, ¿sí? Es muy importante destacar que del vaso se van a estudiar dos caras, la cara lateral, que es la cara diafragmática, y la cara medial, que es la cara visceral. Entonces es muy importante, situado en el hipocondrio izquierdo, donde va a gozar de la protección de la caja torácica inferior, ¿sí? Ya sabemos que como el mayor órgano linfático, sí va a participar en el sistema de defensa del organismo, en la proliferación de linfocitos y de vigilancia y de respuesta inmunitaria. Además, prenatalmente, vimos que el vaso es un órgano hematopoyético, ¿sí? No obstante, después del nacimiento se va a ocupar sobre todo de extraer de la circulación y destruir los glóbulos rojos que ya fueron gastados en esta vida media de 120 días, ¿verdad? Y las plaquetas rotas, así como del reciclaje del hierro y de la globina. Vamos a ver que el vaso va a actuar como reservorio de sangre, ¿sí? Por lo que va a almacenar glóbulos rojos y plaquetas para generar, o más bien para proporcionar una especie de autotransfusión en respuesta al estrés cuando hay una hemorragia. Es muy importante para llevar a cabo las funciones que ya hemos estado comentando, además de que el vaso, pues sí es una masa blanda y vascular, por tanto va a tener sinusoides y que va a estar rodeado por una cápsula fibroelástica que es bastante delicada. De esta manera ya estábamos comentando que se le van a estudiar dos caras, la cara lateral y la cara medial. Si empezamos con el estudio de la cara lateral del vaso, ¿sí? Vamos a ver que bueno, vamos a tener una vista mejor, una cara visceral. Aquí viene entonces el vaso con esta parte pulposa. Ya dijimos que va a estar rodeado por una cápsula, que la cápsula va a ser una cápsula fibroelástica, que es muy delicada. Recuerden que esto es una cara visceral. En la cara lateral, pues ya estamos bien acostumbrados de cómo es que lo vamos a poder ver aquí, ¿sí? Por aquí viene entonces el estómago, a posterior ya viene lo que es el páncreas, ¿verdad? Que se va a estar uniendo en el ligamento esplenopancreático. Y bueno, vamos a ver que aquí en el hilio esplénico es donde van a entrar las ramas esplénicas de la arteria y la vena esplénica. Todo esto va a estar rodeado por la cápsula, excepto en el hilio, ¿sale? Es por ello que hay una notable expansión y cierta contracción rápida. El vaso se trata de un órgano móvil y va a descansar sobre la flexura cólica izquierda. Recordemos que aquí vendría el colon, ¿sí? Aquí en la flexura esplenocólica. Recuerden también que es muy importante destacar, ¿sí?, que se va a relacionar con las costillas de la novena y la onceava y va a estar separada de ellas por lo que es el diafragma y el receso costodiafragmático. Muy importante destacar que va a llegar hasta lo que es la línea axilar media. ¿Cuáles son las relaciones del vaso? Bueno, anteriormente vamos a tener al estómago. Posteriormente tenemos a la parte
izquierda del diafragma, que viene siendo lo que es pleura, ¿sí? También el pulmón y las costillas, ¿sí? También de la novena a la onceava. Inferiormente vamos a tener la flexura cólica izquierda, la flexura esplenocólica, ¿sí? Y bueno, medialmente tendremos al riñón izquierdo. El vaso varía de tamaño, peso y forma. No obstante, ya en promedio se dice que es 12 por 7, es decir, 12 de largo y 7 de ancho. Si estudiamos la cara lateral del vaso, perdón, esta cara diafragmática adopta una forma convexa, ¿sí? Para justamente ajustarse a la concavidad del diafragma y a los cuerpos de las costillas adyacentes, ¿sí? Y vamos a ver cómo es que los bordes anterior y superior del vaso van a ser escotados, mientras que la extremidad posterior y el borde inferior van a ser redondeados. Realmente aquí hay que destacar algunos bordes, sí, que se van a estar estudiando. Entonces, si nosotros tenemos aquí al vaso, tenemos que se va a estar generando justamente la parte de una vista medial, lateral, medial porque aquí vendría el hilio del vaso, ¿sí? Un borde superior e inferior. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, vamos a ver que ya tenemos la cápsula y justamente aquí va a haber algunas trabéculas, las trabéculas del vaso, y se va a generar dos pulpas, la pulpa roja y la pulpa blanca. En la pulpa roja prácticamente van a estar todos estos eh, eritrocitos que están, en este caso vemos como en este interior se va a estar generando esta filtración de los mismos, y en la pulpa blanca tendremos esta relación con las células de los linfocitos que están pasando por justamente la pulpa blanca. ¿Y cómo es que llega esta vascularización arterial del vaso? Si bien va a tener dos circulaciones, una abierta y una cerrada. Y eso va a explicar también esta parte de las pulpas para que quede más claro, ¿sí? Comenté que tiene dos circulaciones, una circulación abierta y una circulación cerrada. En la circulación abierta vemos que vienen las arteriolas de las ramas de la arteria esplénica, ¿sí? Entonces vemos aquí que viene la arteria esplénica y que va a ir hacia sinusoides venosos y va a desembocar finalmente en las vénulas. Ahora tenemos la parte abierta, que las arteriolas van a desembocar en los espacios reticulares, ¿sí? Y también van a pasar a los sinusoides para después llegar a las vénulas. De esta manera tenemos dos circulaciones, arteriolas de la rama de la arteria esplénica, que va a llegar a los sinusoides venosos y finalmente a las vénulas. Y las otras que van a ir directamente hacia estos espacios reticulares, ¿sí? Y que van a pasar a los sinusoides y van a desembocar en las vénulas. Ese sería el estudio del páncreas y del vaso, ¿sí? Es muy importante considerar los límites, es muy importante considerar a qué nivel se encuentran, ¿sí? Y bueno, de esta manera terminaríamos con el estudio. Muchas gracias.